parece increíble que algo tan grande pueda volar? Sí, así es. Bienvenidos a un nuevo video en Aerocrampen. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la aviación para descubrir los secretos del anexo 5 de la OASI. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se miden las alturas y distancias en las operaciones aéreas y terrestres? Pues estás a punto de descubrirlo. La falta de uniformidad en las unidades de medida podría llevar a errores graves en la aviación. Imagina un avión que recibe instrucciones en metros, mientras que la torre de control utiliza pies. La confusión podría ser catastrófica. Por suerte, la OASI ha establecido normas claras en su anexo 5 para evitar estos problemas. El anexo 5 fue adoptado por primera vez en 1948, como respuesta a las necesidades de estandarizar las unidades de medida en la aviación internacional. En ese momento, la falta de uniformidad en las unidades de medida causaba problemas y confusiones en las operaciones aéreas y terrestres. Aspectos clave del anexo 5. Unidades de medida. El anexo 5 establece que las unidades de medida utilizadas en las operaciones aéreas y terrestres deben ser el metro para la longitud, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo, entre otras. Conversiones. Además, se establecen reglas claras para las conversiones entre unidades, asegurando que todos los actores en la aviación hablen el mismo idioma, por así decirlo. Por ejemplo, cuando se informa sobre la altitud de un avión, se utiliza el pie en lugar del metro. Esto se debe a que la altitud de vuelo se mide tradicionalmente en pies en lugar de metros. Vamos a mencionar algunas situaciones en donde la estandarización de unidades de medida en la aviación internacional causaron problemas. La falta de estandarización en las unidades de medida en la aviación civil internacional ha sido históricamente un problema que ha causado confusiones, errores e incluso accidentes. Uno de los casos más destacados ocurrió en 1983, cuando un Boeing 767 de Air Canada se quedó sin combustible a mitad de vuelo, debido a una confusión en las unidades de medida entre galones y litros. En este incidente, conocido como el incidente de Gimli Glider, el avión estaba utilizando el sistema métrico para calcular el combustible, pero la cantidad de combustible real se estaba suministrando en galones imperiales. Esto llevó a una discrepancia en la cantidad de combustible disponible, lo que resultó en una situación peligrosa en la que el avión tuvo que aterrizar de emergencia en una pista de carreras de Gimli, Manitoba. Este incidente resaltó la importancia crítica de la estandarización de las unidades de medida en la aviación, ya que cualquier error en la conversión de unidades puede tener consecuencias graves. Desde entonces, se han implementado medidas más estrictas para garantizar que las unidades de medida utilizadas en la aviación sean uniformes y estén estandarizadas en todo el mundo, como las establecidas en el anexo 5 de la OASI. Otro incidente de este tipo tuvo lugar en 1999. Fue el accidente del vuelo 501 de Mars Climate Orbiter. Es un caso emblemático que ilustra los peligros de la falta de estandarización en las unidades de medida en la aviación y la exploración espacial. En este incidente, la nave espacial Mars Climate Orbiter, lanzada por la NASA para estudiar el clima de Marte, se perdió en el espacio debido a un error de navegación causado por la falta de coordinación en las unidades de medida. La NASA utilizaba el sistema métrico para calcular las fuerzas y distancias, mientras que Lockheed Martin, la empresa contratada para construir la nave, utilizaba el sistema imperial de libras y pies. Esta discrepancia en las unidades de medida condujo a un cálculo incorrecto en la trayectoria de la nave durante su inserción en la órbita marciana. En lugar de entrar en la órbita de Marte, la nave pasó demasiado cerca de la atmósfera y se desintegró debido a las fuerzas gravitacionales. Este incidente tuvo un costo de aproximadamente $125 millones y puso de relieve la importancia crítica de la estandarización de las unidades de medida en las misiones espaciales y en la aviación en general. Desde entonces se han implementado medidas más estrictas para garantizar que todas las partes involucradas en misiones espaciales y aviación utilicen las mismas unidades de medida y que haya una coordinación adecuada para evitar errores costosos y peligrosos. Gracias al anexo 5 de la OASI, las unidades de medida en la aviación están estandarizadas,
lo que reduce significativamente la posibilidad de errores y malentendidos. Pilotos, controladores de tráfico aéreo y personal de tierra pueden comunicarse con claridad y precisión, garantizando la seguridad de las operaciones aéreas y terrestres. Ahora que conoces la importancia del anexo 5 de la OASI, te invito a compartir este video para difundir este conocimiento. Juntos podemos hacer que la aviación sea aún más segura y eficiente. En resumen, el anexo 5 de la OASI es un componente fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas y terrestres. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y nos vemos en el próximo video.